Buenas noches para todos. Es muy agradable poder compartir este espacio con ustedes. Como primera medida, quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Cardiología por permitirnos compartir este espacio con ustedes. El día de hoy, desde el capítulo de enfermería de la Sociedad Colombiana de Cardiología, queremos vincularnos en este espacio denominado Encuentros para el Cuidado de la Salud Cardiovascular, donde en compañía de la enfermera Andrea Buitrago vamos a revisar esta noche estrategias exitosas para la prevención del consumo de tabaco, más allá de la teoría. Andrea es especialista en enfermería cardiorrespiratoria, magíster en enfermería y doctora en enfermería. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Libre, seccional Pereira, y además es la presidenta actual del capítulo de enfermería de la sociedad. Bienvenida, Andrea. Sabemos que es un tema muy importante dentro de la salud cardiovascular. Entonces, adelante. Recordamos a los participantes que sus preguntas las pueden dejar consignadas en el link destinado para sus preguntas, y las seguiremos evacuando al final de este conversatorio. Muchas gracias. Sí, Andrea. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecerles por estar aquí esta noche en los Encuentros por la Salud Cardiovascular, un espacio, como Silvia lo decía, organizado ya voy a compartir la pantalla. ¿La ven? Creo que sí, ¿cierto? Bueno. Sí, perfectamente bien. Vale, listo. Entonces, hoy vamos a hablar de estrategias exitosas para la prevención del consumo de tabaco, más allá de la teoría, básicamente teniendo en cuenta, como Silvia lo dice, un tema que es importante y que es de especial relevancia, sobre todo en estos tiempos actuales. Quiero empezar aquí haciendo como una reflexión básicamente, y es, los invito a pintar de alguna manera diferente a partir de las estrategias de cuidado lo que es el corazón y la vida de las personas, y espero resolver parte de eso o lograr parte de eso durante estos 40 minutos. Básicamente entonces entendemos o tenemos el problema del tabaquismo como un problema que ha ido en aumento, un problema que es de especial relevancia y que se considera la causa de cáncer de pulmón a nivel mundial. Sin embargo, no es solamente causa de cáncer, sino hay otras enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas, y hay una diversidad o hay una amplia gama de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. La OMS plantea que más de 6 millones de muertes al año son debidas al consumo del tabaco. Se dice también que una persona muere cada 6 segundos debido a causas atribuibles al consumo de tabaco. Eso quiere decir que más o menos en estos 40 minutos que vamos a estar aquí, alrededor de 400 personas, van a morir a causa, van a tener una muerte a causa de el consumo de tabaco. Es especialmente una situación que se presenta con especial prevalencia en países de ingresos medianos o bajos, y Colombia obviamente cabe ahí. El 7% de todo lo que el sistema de salud gasta anualmente es debido a los costos en salud, los costos económicos que genera el consumo de tabaco y las consecuencias del consumo de tabaco. Un dato muy importante y que de alguna manera determina lo que sería la promoción de la salud tiene que ver con la edad de inicio del consumo de tabaco, que está alrededor entre los 12 y 13 años, según la encuesta nacional de tabaco realizada en el 2018 y lo mismo en el 2013. El 22% de los jóvenes encuestados en esta encuesta dicen que han fumado alguna vez en su vida, y el 9% de las personas fuman o han fumado en el último mes. Como les decía, es una causa de muerte, de causa importante de muerte, sobre todo a nivel cardiovascular. La prevalencia de consumo de tabaco en Colombia está alrededor del 13%. Genera unos costos económicos
derivados obviamente pues, de la atención para la atención en salud, del 2% del Producto Interno Bruto. Y aquí es importante analizar no solamente los gastos derivados o que se derivan en la atención en salud, sino los gastos indirectos en salud y que tienen que ver con los gastos sociales y los gastos familiares, que ya más adelante vamos a ver algunas cosas. Todos los productos del tabaco son perjudiciales, no hay ningún beneficio, a pesar que desde la publicidad, desde hace muchos años nos han vendido el tema del tabaco como una generador de estatus, de prestigio, y se considera una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Las muertes anuales atribuidas al consumo de tabaco, encontramos que Colombia tiene un porcentaje importante, alrededor del 16% de las muertes son ocasionadas por tabaco. Y un dato también muy importante y tiene que ver con que las personas menores de 24 años, o sea, la población joven, si bien es una práctica que ha ido aumentando en los últimos años, vapean, utilizan estos cigarrillos electrónicos. Las muertes en Colombia, tanto la prevalencia de tabaco en hombres y mujeres, si bien es mayor en hombres, la tasa de prevalencia de consumo de tabaco en hombres, y tanto en hombres como en mujeres, y cuando hablo de hombres y mujeres también me refiero a la población infantil, es superior a lo que se presenta en las estadísticas en otros países. O sea que Colombia tiene una prevalencia de tabaquismo importante y lo mismo una prevalencia de muertes por consumo de tabaco importantes. Cada año también, digamos que se pierden a causa del consumo del tabaco años de vida, se dice que es alrededor de 789.000 años de vida se pierden a causa de las consecuencias deleterias del consumo de tabaco, básicamente por muertes prematuras y por discapacidad. Hay un dato importante, un dato que hay que contemplar desde el punto de vista del cuidado, tiene que ver con la afectación en el entorno familiar y las afectaciones sociales que conlleva el consumo de tabaco. Y otro dato también que es muy importante y que de alguna manera sustenta o justifica el que estemos hablando hoy de esto, tiene que ver con que es una condición que es absolutamente prevenible. Sin embargo, como problema hay que tener en cuenta que hay una cadena de 3 eslabones de la dependencia sobre los cuales vale la pena hacer un llamado y tenerlos en cuenta en el momento de intervenir. Tiene que ver con los factores biológicos, psicológicos y psicosociales. Los factores biológicos básicamente relacionados con los efectos a nivel biológico ocasionados por la nicotina y la dependencia a la nicotina. Los factores sociales que tienen que ver con el entorno social, los factores económicos, políticos en los que la persona se desarrolla, y los factores psicológicos básicamente que tienen que ver con gustos, preferencias, costumbres relacionadas con el consumo de tabaco. Con este panorama básicamente cobra especial relevancia el tema de entonces hablar de parar, de desarrollar estrategias para parar el consumo de tabaco y para prevenir también el consumo en las personas que no lo hacen. Está demostrado que el cese en el consumo de tabaco se presenta, digamos que los beneficios a nivel fisiológico se presentan incluso 20 minutos después de haber cesado el consumo de tabaco. Básicamente hay una regulación en los niveles, en algunos signos vitales como la presión arterial y empieza a nivel respiratorio a disminuir las concentraciones plasmáticas de monóxido de carbono, llegando incluso hasta con el paso del tiempo a que los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de infarto casi que se nivelen a los riesgos que tendría una persona que no ha consumido tabaco o que no ha fumado en toda su vida. Sin embargo, entre más años la persona tenga el hábito de fumar, pues más deleterios van a ser las consecuencias a nivel fisiológico. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Las alternativas que se plantean a partir de la Organización Mundial de la Salud, básicamente con el convenio marco para prevención del tabaco, plantean como objetivo principal el control del tabaco, también atacando o actuando sobre 3 eslabones o 3 elementos importantes. Y tienen que ver con prevenir el consumo, una nueva generación de consumidores de productos de tabaco, es decir, evitar que este hábito llegue a las personas
proteger a la población que ya tiene el hábito de fumar y además promover la cesación de tabaco en la población fumadora. Básicamente, un problema tan complejo desde lo económico, político, social, intervenciones interdisciplinarias que básicamente tengan que ver o que influyan sobre esos factores o ese eslabón de los factores biológicos, psicológicos y psicosociales que les mencionaba. Entonces la OMS saca en el 2008 una estrategia, la estrategia Empower, y la estrategia Empower básicamente sirve o define unos objetivos de intervenciones para poder mitigar el impacto que genera el consumo de tabaco. Y tiene que ver con monitorizar y vigilar ese consumo de tabaco, básicamente obteniéndolo a partir de la información que está representada tanto en población juvenil como en adultos, el consumo de tabaco, y tiene que ver con lo que nosotros conocemos hoy y está relacionado con los entornos 100% libres de humo de tabaco, básicamente en espacios públicos, en espacios cerrados. Y el segundo eslabón, la segunda fuente de intervención tiene que ver con ofrecer ayuda a las personas para que haya un mayor aumento en la cesación de tabaco, para que abandonen el hábito de fumar. Y tiene que ver básicamente con proveer unos servicios de fácil acceso para tratar de manera clínica la dependencia del tabaco. Es importante tener en cuenta que, digamos, bajo el concepto de la salud, la persona que consume tabaco se debe considerar y es una persona de alguna manera que tiene una enfermedad, y tiene enfermedades porque, como les decía, está determinado por unos factores biológicos ocasionados por leterios de la nicotina. El otro eslabón tiene que ver con advertir los peligros del tabaco, y aquí básicamente se plantea que hay que desarrollar altos niveles de sensibilización sobre los riesgos del consumo de tabaco para la salud, básicamente en todas las personas, y de alguna manera tratar de desmitificar o de quitarle el valor agregado que culturalmente y por los medios de comunicación ha tenido el consumo de tabaco en la historia. Lo otro tiene que ver con hacer cumplir las prohibiciones en términos de políticas públicas relacionadas con la publicidad del tabaco, la promoción y el patrocinio. Entonces, por eso nosotros hemos visto a través de la historia que hay ausencia y hay prohibiciones respecto a la publicidad, y patrocinio y promoción de eventos de patrocinio básicamente de las empresas productoras de tabaco, y aumentar los impuestos al consumo de tabaco, pues aumentar básicamente el impuesto al producto. ¿Qué hacemos entonces y qué alternativas nosotros tendríamos? Pues lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que es un llamado básicamente a hacer un proceso de tamizaje, y está demostrado bajo la evidencia que los procesos de tamizaje y las intervenciones cortas tienen un efecto importante sobre la cesación y el deseo de abandonar el consumo de tabaco. Básicamente son acciones muy sencillas y muy fáciles de usar, y tienen que ver con empezar, por ejemplo, a preguntarle en ese tamizaje al paciente que si fuma. Si la respuesta es sí, hay que empezar a mirar y hacerle otra pregunta, y sería, ¿está dispuesto a dejar de fumar? Si la respuesta es sí, entonces empezamos con la estrategia 5A, digamos que el siguiente paso sería ese es como el algoritmo. Si la respuesta es no, la estrategia sería la 5R, ya vamos a mirar las dos. Y si la persona no fuma, tenemos dos escenarios. Volver a preguntarle si ha fumado alguna vez, y si en este momento la persona no tiene el hábito pues no presenta el hábito del consumo, hay que tratar de desarrollar estrategias para reforzar esa, digamos, abstinencia y prevenir recaídas. Y si la persona tiene familiares o personas cerca de su entorno que fuman, hay que tratar de evitar la exposición pasiva, porque si bien es importante y hay que tener en cuenta que no solamente el tabaco afecta a la persona que está teniendo la práctica del consumo, sino también a las personas que están a su alrededor.
Básicamente, entonces, cobra especial relevancia el tema de la consejería, y la consejería tiene que ver, tiene varios eslabones también, y tiene que ver con todas estas estrategias de comunicación con la persona a fin de mitigar el consumo y el impacto del consumo de tabaco. La OMS plantea esta consejería como el intercambio de información y mensajes verbales, que incluye también la intervención a nivel comportamental para la cesación de tabaco. Es una actividad educativa que se establece en una relación entre el profesional de salud y el paciente para promover estas capacidades, el desarrollo de esas capacidades para dejar de fumar. Y entonces encontramos como en una pirámide varias estrategias. Una que tiene que ver con la cesación espontánea, donde probablemente la efectividad es menor, pero la cantidad de población a la que se puede impactar es mayor que cuando vamos aumentando o cuando vamos subiendo, digamos, en el eslabón y en las estrategias, cuando efectivamente, digamos, las estrategias individuales o las intervenciones intensivas impactan a una menor cantidad de población, pero con unos efectos respecto de la efectividad mayores. Hay estudios también, digamos que esos primeros eslabones de la pirámide, donde nosotros hablamos de esas campañas para prevención del consumo de tabaco y la promoción de hábitos de vida saludables, tienen que ver básicamente con poder establecer en el colectivo mental de las personas que lo mejor que pueden hacer, si es que fuman, lo mejor que pueden hacer para su salud es dejar de fumar. Y digamos que así empezaría, o así se recomienda que empiece las sesiones de consejería breve o ese intercambio de información y ese acercamiento inicial con las personas. Se dice y se recomienda que las consejerías breves no deben durar más de 3 minutos. Como les digo, sirve de tamizaje y la idea es para poder avanzar y determinar cuáles serán las personas, poder determinar una demanda inducida de servicios adicionales y de intervenciones adicionales que tengan mayor impacto y que de alguna manera generen una atención más específica de acuerdo a la situación del paciente. Es importante en este aspecto tener en cuenta que las entrevistas motivacionales cobran un papel muy importante en esta actividad y se pueden hacer no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal. Claro que en la medida que yo tenga intervenciones más puntuales y más individuales, incluso cara a cara con la persona, está demostrado que son más efectivas. Sin embargo, y esto cobra especial relevancia en estos tiempos de pandemia, las intervenciones telefónicas también han mostrado, hay estudios que muestran que tienen casi que el mismo efecto y el mismo impacto en la disminución del consumo de tabaco. Y digo que cobra especial relevancia porque de alguna manera, si bien muchos han o hemos parado en estos tiempos de pandemia y el mundo nos mandó a ir un poco más lento, las enfermedades cardiovasculares del consumo de tabaco no pasan. Incluso hay algunos informes descriptivos que muestran que todos estos procesos de estrés y estas situaciones y experiencias de estrés que las personas están viviendo en el día a día, pues han generado y están generando probablemente mayores tasas de consumo. Respecto a la estrategia 5A, tiene que ver básicamente, también es planteado por la OMS, con estas actividades o estas preguntas que se están dirigidas en el momento en que se hace la consejería breve para averiguar básicamente si el paciente fuma, para aconsejarle y advertirle los daños que genera el hábito del consumo, para apreciar básicamente y considerar si el paciente está en una fase y si ha considerado en algún momento dejar de fumar, poder ayudarlo a intervenir y referir al paciente en dado caso que lo requiera para que sea atendido su problema de tabaquismo y acordar básicamente estrategias de seguimiento a las intervenciones. Es decir, no tiene que ver simplemente con identificarlo, sino qué le vamos a hacer a ese paciente o a esa persona que fuma. Y cuando hay una resistencia, digamos, o cuando la persona todavía no ha contemplado la posibilidad de dejar de fumar,
se desarrolla la estrategia 5R, y la estrategia 5R tiene que ver con, son 5 factores: relevancia, los riesgos, las recompensas, el reconsiderar los imprevistos y las dificultades, y la repetición. Y tiene que ver básicamente con aquellas actividades que alienten al paciente para que exprese la pertinencia personal de abordar el consumo. Es decir, de alguna manera los cambios conductuales que la persona puede desarrollar para mitigar o para cesar el consumo de tabaco tiene que ver con que la misma persona sea consciente de que tiene un problema. Aquí obviamente cobra especial relevancia la intervención motivacional, y las entrevistas motivacionales lo que buscan básicamente es escuchar a la persona, cederle toda su responsabilidad en el proceso. Hay que, de alguna manera tenemos que tratar de que el paciente o la persona que consume tabaco se comprometa con su proceso. Hay que ser tolerante con la incerteza del paciente, con los fracasos que pueda estar sintiendo de alguna manera, con la capacidad probablemente disminuida que perciba respecto de la eficacia que pueda tener respecto de las estrategias o de las acciones que tiene que desarrollar para dejar el consumo de tabaco. Tratar de ser flexible y permitir y llevar a la persona que ella sea quien, conociéndose, pueda establecer las metas. Y en dado caso, pues por eso decía, hay que ser muy, muy paciente en el proceso, entendiendo que no es un proceso probablemente fácil, y que en la medida que haya mayor dependencia al consumo de tabaco, pues las estrategias y las dificultades para la persona son mayores. Es importante también comprender o entender que no es solamente, digamos, la cesación de tabaco no tiene que ver solamente con el componente cognitivo o con el deseo de la persona de no consumir. Entonces, por eso no para todas las personas es fácil. Algunos lo lograrán y para algunas personas podrá ser muy fácil, pero no para todos lo es. En estas estrategias 5R, entonces, lo que decíamos, evaluar los riesgos, identificar cuáles son esas posibles consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo, básicamente, del consumo de tabaco, y tiene que ver con las afectaciones a nivel, básicamente, del componente fisiológico, pero también social. Esas repercusiones a largo plazo tienen que ver con factores económicos y con factores sociofamiliares. Las recompensas, cuáles serán esos posibles beneficios que yo como persona tengo si dejara de fumar, tanto a nivel fisiológico como a nivel social también. Entonces ahí vale la pena, por ejemplo, hacerle ver a la persona cómo su salud va a mejorar, la cantidad de dinero que probablemente pueda ahorrarse si deja de consumir, y qué podría, digamos, en qué podría utilizarlo en el curso de los años. Y para eso hay sistemas de métricas y para poder hacer el cálculo de cuánto yo me ahorro por cada cigarrillo que dejo de fumar. Reconsiderar esos impedimentos y esas dificultades para de alguna manera tratar de buscarles alternativas de solución, hacer que la persona pueda identificar esos síntomas que se generan por el síndrome de abstinencia, la incertidumbre y el miedo al fracaso también, el miedo a fallar en el intento de dejar el consumo de tabaco. Y obviamente en el momento en el que el paciente o la persona nosotros encontremos que de alguna manera no hay una adecuada adaptación y adherencia a las medidas, pues hay que volver en el proceso. O sea, que no es un proceso que tenga un inicio y un fin, sino que se puede convertir en un proceso cíclico. Hay otras estrategias que también han demostrado algo de evidencia y tienen que ver con, por ejemplo, el método coaching. El coaching, que tiene que ver básicamente con, y está muy relacionado con la entrevista motivacional, con ese establecimiento de metas u objetivos. Una cosa muy fácil, por ejemplo, en ese establecimiento de metas u objetivos es que la persona o el paciente identifique y proyecte el día clave en el que va a dejar de fumar, y de alguna manera vaya trabajando como cuando estamos haciendo desescalamiento de medicación, vaya trabajando para que ese día finalmente llegue. Poder explorar las realidades de la situación presente, es decir, cuál es la situación real que el paciente tiene, y en esa situación real, cuáles serían las estrategias y las opciones para de alguna manera tratar de vencer las posibles barreras que pueda tener para la cesación del tabaco, y determinar básicamente
el qué se va a hacer, el cuándo, el quién y cómo lo hará la persona. Es decir, no solamente debemos pasar de una fase de contemplación a una fase de acción, y en ese trasegar de esa fase de pensar, yo quiero dejar de fumar, yo algún día lo haré, es qué voy a hacer para lograrlo en determinado tiempo y en determinado momento y lograr esa meta. Hay otra estrategia y tiene que ver con el modelo transteórico del cambio de Procrasta y Clemente, y tiene que ver básicamente con esas fases son las fases de la teoría del cambio, y me permiten visualizar ese cambio que se quiere, esa motivación que la persona tiene para poder desarrollar el cambio, para pasar del componente mental de solamente estar en precontemplación, de solamente estarlo pensando, a una fase de decisión y compromiso donde hay un proceso de preparación tanto cognitivo como de la acción, y a una fase de autoeficacia. Es decir, en ese proceso la persona se tiene que dar cuenta, o cómo se va a ir dando cuenta de esos pequeños logros que puede estar teniendo para disminuir el consumo de tabaco, y que finalmente van a lograr un cambio importante. Aquí es muy importante pensar que pequeños cambios en sus hábitos de vida van a generar grandes modificaciones al final. Y en esos pequeños cambios hay que tratar de identificar cuáles son esas situaciones gatillo, y esas situaciones gatillo tienen que ver con algunos cambios y algunas estrategias que se pueden desarrollar para disminuir el consumo. Es decir, esos gatillos son como las situaciones, las condiciones del entorno que disparan el consumo de tabaco. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo me levanto y apenas me levanto, lo primero que tengo que hacer es fumarme un cigarrillo. Entonces, una estrategia para tratar de intervenir y de modular esa situación gatillo sería cambiar esas rutinas. Entonces, bueno, si lo primero que yo hago es levantarme y ir a prepararme un tinto, y con el tinto también se asocia el consumo de tabaco, pues es cambiar la rutina de alguna manera, para retrasar lo más que se pueda, entendiendo que hay un componente biológico de neurotransmisores y de dependencia de la nicotina, para tratar de retrasar lo más que se pueda el consumo de tabaco, que la persona consuma el primer cigarrillo del día. Aquí también es muy importante también trabajarle, y por eso más adelante lo tengo, tiene que ver con la estrategia de intervención multidisciplinaria. Porque de alguna manera hay que tratar de modular que la ansiedad por el consumo de tabaco y los síntomas por síndrome de abstinencia no se me vayan a convertir en cambiar una dependencia por otra. Muchas personas reaccionan o reaccionamos frente a la ansiedad, por ejemplo, o comemos más. Entonces, no es cambiar el hábito de fumar por ejemplo, ir a consumir alimentos desmedidamente. Cuando nosotros entendemos que el problema del tabaquismo no es solamente una condición individual, sino que tiene que ver, es decir, la persona como un como un sistema compuesto por órganos, digamos, ahí me estoy yendo como un poquito al enfoque biologicista, pero entendiendo que la persona hace parte en esa teoría de sistemas de un entorno y de unos sistemas más grandes, y que esa persona a nivel individual, que tiene unas características físicas, biológicas, actitudinales, se interrelaciona en un entorno que propicia o no el consumo de tabaco, pues eso me va a facilitar o que la persona esté en mayor riesgo de consumir, o que por el contrario la persona tenga las estrategias y el entorno apropiado para que la transición del consumo al no consumo sea un poco más fácil. Entender que hay unos sistemas de salud y unas condiciones sociales mayores y de organización de la comunidad que también influyen en estas estrategias que yo pueda desarrollar a nivel individual para la cesación de tabaco, y que obviamente no podemos desconocer el componente político. Ahora, ¿dónde se pueden desarrollar esas estrategias para cesación de tabaco? Básicamente, pero no, bueno, no solamente cesación de tabaco, sino prevención y del consumo de tabaco también.
digamos que en todos los escenarios, no solamente a nivel individual, y probablemente a nivel individual el impacto poblacional que podamos tener no es el mismo si yo ejecuto esas acciones a nivel comunitario, a nivel social. Y entonces, por ejemplo, en la comunidad tiene que ver con las estrategias de prevención, proveer cumplimiento de la legislación y todas esas campañas en medios masivos, para tratar de desnormalizar el consumo de tabaco. Y desnormalizar es porque nos acostumbramos a que es normal y porque culturalmente, digamos, en el siglo pasado nos lo vendieron así, eso para poder sacarlo del colectivo cultural, del colectivo mental, se demora un poco. Las estrategias de protección a nivel comunitario tienen que ver con también promover el cumplimiento de la legislación, pero también hacer campañas masivas para poder mantener y que se respeten esos ambientes 100% libres de humo. Y respecto de la cesación, básicamente las campañas a nivel masivo de promoción tienen que ver con la importancia de la cesación. O sea que de alguna manera a nivel comunitario hay diferentes grupos poblacionales a los que yo puedo impactar, teniendo en cuenta también que hay unos grupos poblacionales que son mucho más vulnerables al consumo de tabaco y que son muchos más vulnerables, por ejemplo, para desarrollar estrategias de prevención, por ejemplo, los niños o los jóvenes. A nivel educativo, digamos que hace falta desarrollar los procesos, desarrollar procesos investigativos relacionados con la prevención del consumo y con la cesación del consumo. Pero también es importante que haya un recurso humano formado en prevención de consumo. Y estoy hablando, obviamente, trabajadores de salud, y no estoy hablando solamente de enfermeros ni de médicos, sino de fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos. Y hay estudios que muestran cómo son efectivas independientemente de la disciplina de la población si todas las personas, digamos, manejamos el mismo concepto de promoción de los hábitos de vida saludables y la prevención del consumo de tabaco. A nivel laboral también es importante trabajar y tiene que ver con el desarrollo también o el mantenimiento de un recurso humano entrenado para la prevención del consumo, y eso tiene que ver, obviamente, impacta no solamente a nivel individual y a nivel del entorno laboral, sino a nivel incluso económico y de la productividad en el trabajo. También proteger a nivel de la protección esos ambientes libres de humo a nivel laboral y trabajar en campañas o en programas, de cesación de tabaco a la par o apoyados con las ARL. A nivel político y legislativo, digamos que ahí Colombia ha avanzado de manera importante, sin embargo, a nivel personal incluso yo siento que todavía falta mucho desde el sistema de salud y la articulación como que todos hablemos el mismo diálogo, el mismo lenguaje, en términos de lo que sería la cesación y la promoción del no consumo. Y a nivel político y legislativo tiene que ver con todas esas estrategias y esas medidas necesarias para el cumplimiento del convenio marco para la prevención del tabaco, la legislación que se desarrolla en términos de la venta al consumo de tabaco. Ustedes habrán visto y recuerdan cómo ya no se expenden los cigarrillos a los niños, el menudeo se acabó, ya no se expone, digamos, de manera abierta la venta de cigarrillos. Se prohíbe, o digamos que se debe a nivel legislativo prohibir y mantener la vigilancia sobre la prohibición de la publicidad y la promoción y patrocinio de los productos del tabaco, y trabajar sobre la implementación de medidas de protección frente al comercio ilícito de productos de tabaco y de sus productos. A nivel de la protección tiene que ver justamente con implementar acciones que están relacionadas con el empaquetamiento y el etiquetado de los productos de tabaco. También, digamos, a nivel de regular
todos los productos de tabaco y de la nicotina. Y aquí digamos que ahí, cuando yo digo que todavía hace falta un poco, si bien hay avances importantes, es porque lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con esas nuevas hábitos y esas nuevas estrategias y esas nuevas costumbres de consumo de otras sustancias, que incluso en algún momento se pensó, pero que no hay evidencia respecto a eso, que por ejemplo los cigarrillos electrónicos funcionaban y que se promovió de alguna manera en algún momento su uso para contrarrestar el consumo de tabaco. A nivel de los servicios de salud es importante mantener a la comunidad capacitada respecto a informada sobre el control del consumo de tabaco, desarrollar estrategias de investigación relacionadas con la prevención y del consumo de tabaco y la cesación del consumo, y básicamente implementar estos programas de cesación. Ahí digamos que también hace falta y es un campo importante para desarrollo aún. Cuando yo hablo de un manejo interdisciplinario es que, digamos, es importante ese manejo interdisciplinario. Finalmente todo esto impacta en lo que sería el paciente o la persona que fuma, y ese manejo interdisciplinario pues en clínicas de cesación de tabaco. Lo que pasa es que todavía no tenemos la cultura de remitir y de mantener una estrategia de integral e interdisciplinaria para poder abordar a estas personas. Entonces, digamos que la prevención del consumo de tabaco se ha dado y los desarrollos han sido muy, muy importantes en términos de lo que ha sido, por ejemplo, la prevención para prevenir el cáncer, pero sabemos que no solamente el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias también son hacen parte de lo que es la carga de la enfermedad o la carga del consumo de tabaco, y las clínicas de cesación tienen que ver básicamente con mantener un personal entrenado y trabajando de manera interdisciplinaria y articulada para poder desarrollar esas estrategias de asesoramiento y de estratificación de riesgo, de prescripción farmacológica en los casos en los que sea necesario, de apoyo psicoterapéutico, nutricional. Vale, entonces digamos que esas limitaciones tienen que ver con las acciones que se deben desarrollar para mitigar el consumo y están determinadas básicamente con la falta de infraestructura del sistema de atención, con ese tratamiento no integrado básicamente desde la atención primaria, una falta de capacitación y entrenamiento del personal de atención sociosanitaria para abordar el tema del tabaco, ausencia de planes estratégicos desde las aseguradoras, por ejemplo, actitudes negativas de algunos proveedores de salud, porque si bien es importante, y bueno, que las estrategias educativas y la educación y el abordaje y el cuidado para el paciente requiere a veces de mucha paciencia, dedicación y vocación, no siempre hay disposición, y no siempre hay disposición incluso. Y hoy en día es un tema como tan doloso para todos los trabajadores de salud y tiene que ver con las limitaciones en términos de las directrices para, por ejemplo, atender pacientes o la carga y la relación enfermeros-pacientes o médicos-pacientes o fisioterapeutas pacientes que se tienen en las instituciones de salud. La falta de redes de base y multisectoriales para atacar de manera colectiva el mismo problema. ¿Y qué pasa con los cigarrillos electrónicos? Entonces, digamos que haciendo una revisión, me encontré que los cigarrillos electrónicos finalmente terminan siendo una puerta de entrada a un problema que puede ser mayor. Si bien hay avances y, digamos, hay algunos cambios en términos de lo que podría ser estos nuevos elementos, no hay evidencia con respecto al beneficio sobre el abandono del tabaco. Y si hay una exposición, una sobreexposición a metales pesados y tóxicos o a un envenenamiento por nicotina, se consume más nicotina con estas otras prácticas que con el tabaco, el cigarrillo. Es una práctica popular en jóvenes, y digo que trae mayores problemas es porque si bien no está determinado que tenga los mismos efectos deleterios, pues sí tiene un efecto proinflamatorio a nivel, las sustancias que tiene, sí tienen un efecto proinflamatorio a nivel del tracto
respiratorio y hay un mayor riesgo de consumo posterior de cigarrillos y marihuana. Por eso digo que es una puerta de entrada a otro problema mayor. Y bueno, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en la actualidad, digamos que en España salió la red de enfermedades no transmisibles, desarrolló una estrategia para desescalar el consumo de tabaco y tiene que ver con qué hacer durante el tiempo de pandemia. Y entonces están algunas de las fases de la pandemia y tiene llevando pues pues para poder cesar el consumo de tabaco. Básicamente tiene que ver entonces con prácticas básicamente de no consumir y de tratar de la ansiedad en estos tiempos de confinamiento. Evitar consumir en espacios pequeños, tratar de no hacerlo frente a los niños, no frente a los adultos mayores. Básicamente tratar de tener un registro incluso de cuánto, un autorregistro de cuánto se está consumiendo en términos de número de cigarrillos fumados al día para tratar de hacer una... Básicamente, digamos que la desescalonada tiene que ver con las mismas acciones que estamos haciendo, pero tratando de hacerlo probablemente aprovechando estos espacios o este escenario de la pandemia. ¿Cuáles, digamos, hay otras recomendaciones más tanto de la formación como a nivel social? Esas recomendaciones a nivel de la formación tienen que ver con implementar currículos de formación, en el currículo temas de formación en cesación de tabaco y en promoción de los hábitos no, saludables, básicamente para prevenir el consumo de tabaco. Y aclarar algunos mitos. Por ejemplo, la inocuidad, ningún cigarrillo es inocuo. Reducir el número de cigarrillos que puede, digamos, un mito es, las personas dicen, bueno, si yo reduzco el número de cigarrillos que consumo, puedo reducir los riesgos en salud. No es cierto. Da igual, digamos que pueden ser los efectos, las consecuencias más graves, pero siguen teniendo el mismo riesgo de presentar enfermedades crónicas o cáncer o afectaciones a nivel de la mucosa oral o faríngea. Solo las personas ancianas se enferman por fumar, no es cierto. Y no por dejar de fumar voy a aumentar de peso, porque es una cosa que, digamos, son mitos construidos socialmente que perpetúan y que hacen que las personas de alguna manera se complique o se conviertan en barreras para la cesación del tabaco. ¿Qué implicaciones tienen estos escenarios para la práctica? Pues que hay un impacto positivo de la educación sobre las intervenciones para dejar de fumar, que hay un apoyo continuo, se requiere un apoyo continuo para mantener los cambios en el tiempo, que los servicios de emergencias y que los servicios las instituciones donde hay el primer contacto con las personas son escenarios ideales para educación y derivación a clínicas de cesación. Es decir, no porque esté en un servicio de urgencias no puedo hacer una intervención breve si la persona lo requiere. La asistencia telefónica regular y el establecimiento de líneas para dejar de fumar son beneficiosos y han demostrado utilidad en términos de la disminución del consumo, y es necesario las terapias de intervención cognitivo-conductual. Opciones que tienen tanto el profesionales en salud, las personas del común y los pacientes para desarrollar competencias a fin de afrontar el consumo de tabaco. Y es que hay diferentes cursos, aquí simplemente hay unos relacionados con esa necesidad y esa oferta de formación que podemos tener los profesionales de salud para desarrollar estrategias y conocimiento, adquisición de conocimiento respecto de estrategias para la cesación de tabaco. Y hoy que está tan de moda el tema de la tecnología, hay aplicaciones que ayudan al paciente y hacen como un automonitoreo también de las condiciones de salud y del establecimiento de metas y lo acompañan durante ese proceso de cesación de tabaco. Aquí simplemente hay unas, está Quit Now, está Tabaco, Smoking Free y hay otras.
Tips para empezar a nivel individual, y esto tiene que ver básicamente con lo que podría ser la persona fumadora, y es prepararse, planificar y buscar apoyo. Prepararse básicamente, hacer un balance, incluso hacer un listado de las razones que tiene para no seguir fumando y poder de alguna manera, está demostrado que esto permite pasar a la fase de acción. Evaluar si puede solo o necesita ayuda. Algunas personas se dice que más o menos el 10% podría hacerlo solo, pero la mayoría de las personas necesitan acompañamiento y ayuda. Pequeños pasos pueden ser grandes cambios en su vida. Entonces, empezar a consumir menos, a tratar de retrasar el consumo de tabaco, a cambiar prácticas diarias en las rutinas de vida del día a día. Eliminar todos los cigarrillos y lo que tenga que ver con el consumo de tabaco, tanto de la casa, en el entorno donde la persona se desarrolla. Planificar los cambios en la agenda y en las rutinas, básicamente determinar cuál es el día en que ya definitivamente a ese día, a partir de ahí no voy a consumir tabaco. Es decir, ese podría ser, en términos de lo que es la sociología, el día que marca el antes y el después del consumo de tabaco o de una vida mejor. Buscar apoyo y refuerzo. Aquí es importante, por ejemplo, pedir asesoría, tratar de no recaer, buscar redes de apoyo de personas conocidas que hayan dejado de fumar, por ejemplo, y poder copiar parte de esas estrategias. Y hacer uso básicamente de lo que podrían ser los motivos para dejar de fumar. Hay unos motivos internos y unos motivos externos. Los motivos internos tienen que ver básicamente a nivel individual con la posibilidad que se tiene de prevenir enfermedades crónicas, una decisión de autocuidado y de autoconcepto positivo y autoeficacia para tomar la decisión propias en términos del mejoramiento de la salud. La conciencia, eso es importante a partir de ahí, la conciencia de dependencia a nivel estético, obviamente, porque digamos que salen menos canas, envejecimiento se retarda un poco menos, digamos a nivel de la mucosa de los dientes, el color de los dientes también, que afecta a la estética, los problemas y las afectaciones en la economía. La calidad de vida, que de alguna manera mejora en términos de lo que es la calidad de vida individual, pero también de las personas que están en mi entorno. La posibilidad, digamos, aquí entra otro factor que es importante, y es la práctica del deporte. Y hay otros factores externos que tienen que ver, obviamente, con ese manejo multidisciplinario, y tienen que ver con la presión social y laboral, con dejar de seguir un modelo que está demostrado que no es efectivo en términos de lo que es la vida y la salud, la prescripción médica, si es que hay un grado de dependencia importante, o si es que de alguna manera, digamos, hay una necesidad de modular conductas y hábitos para evitar mayor complicación con otras enfermedades o con otras comorbilidades, ya sea por restricción o norma también, por disponibilidad de recursos tanto terapéuticos y por la necesidad o por la capacitación que se tenga. Retos, digamos que retos que vienen a partir de esto, y es que decía la doctora Blanca Llorente que la pandemia más dramática del último siglo se llama tabaquismo. Y se llama tabaquismo es porque digamos que estamos luchando en un nivel, en un sistema económico, en un modelo económico, en una sociedad capitalista donde hay una publicidad directa e indirecta que promueve el consumo de tabaco. Hay que seguir trabajando en la promoción, de alguna manera, en el cese de la promoción y la vigilancia de la industria tabacalera frente a eventos deportivos y sociales. Los patrocinios que se obtienen de esto, y de alguna manera tratar de trabajar con todas esas estrategias de mercado que tienen que ver con lo que aparentemente puede ser saludable en términos de estar enmascarando un hábito socialmente cool, por llamarlo de alguna manera, con lo que puede ser deleterio para la salud. A manera de conclusión, básicamente dos cosas muy grandes, y es que todo el personal de salud debe hacer tamizaje, orientación y derivar a clínicas de cesación. Por tanto, se genera una demanda inducida de estos programas.
capacitarse para ofrecer consejería breve. Todo paciente fumador tiene derecho a recibir intervenciones, no necesita pedirlo, debemos esperar a que el paciente lo pida. Digamos que en términos de lo que es la disciplina de enfermería, que está su fuerte la promoción de la salud, ahí hay un eslabón importante para trabajar, y que la consejería, incluso la consejería telefónica, es útil. Tratar de cambiar esto que puede ser imposible y hacerlo posible. ¿Para qué? Para lograr de alguna manera poder tener una sociedad y un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Definitivamente, pues una excelente presentación. Creo que abordaste muchos temas y pues no podemos desconocer que Colombia pues, es pionero en prevención del consumo de tabaco a nivel Suramérica. Ese es un punto a tener en cuenta. André, te voy a transmitir las preguntas. Una de ellas es conociendo que pues el inicio en el consumo está siendo en edades más tempranas, para que nos recuerdes cuáles son las estrategias o cómo se está trabajando con la población infantil para hacer prevención en consumo. Bueno, a ver, haciendo la revisión me encontré que hay controversia al respecto. Y hay que, precisamente esto, que la exposición de manera inadecuada en términos de lo que podría ser promoción o prevención más bien del consumo de tabaco, generan un efecto contrario. Entonces, de alguna manera, es importante, más que hablar en términos de lo que es evitar el consumo, es cómo yo fortalezco en ese grupo poblacional, estoy hablando de población joven, chiquitos, donde definitivamente hay que trabajar para poder desarrollar, es ahí donde se arraigan los hábitos de vida, para definitivamente arraigar esos hábitos de vida saludables en la población preescolar, en la población escolar, en los más chiquitos. Y en la medida que yo le fortalezca estrategias de autoconcepto y resiliencia, pues va a ser mucho más difícil que esas personas a futuro puedan entrar en el consumo de tabaco. Entonces, más que trabajarle en la prevención del consumo, es trabajarle en el fortalecimiento de otras estrategias de cuidado de la salud, de hábitos de vida, de cuidar su cuerpo, que van a permitir o que van a ir de alguna manera modulando el riesgo de consumo. Otra pregunta, pues abarcando más preguntas, quieren saber qué profesionales de la salud son los más llamados a integrar estos programas de cesación de consumo del tabaco, y si estos programas de alguna medida tienen o involucran a fumadores o experiencias de personas que han tenido consumo de tabaco. Yo soy enfermera. Yo defiendo y diría que enfermería, digamos, en términos de lo que es la promoción, es el profesional de la salud llamado a hacerlo. Sin embargo, no podemos desconocer que es un trabajo, es un problema complejo y requiere intervenciones complejas y agresivas en términos de la efectividad de las acciones que se desarrollan. Entonces, de alguna manera, la respuesta sería: todos los profesionales están llamados a, porque finalmente todos los profesionales estamos trabajando en pro de lo que es la salud y el bienestar. Sin embargo, hay estudios, no lo coloqué, pero sí me encontré uno muy interesante donde hacían una comparación respecto de lo que era la intervención para la cesación de tabaco cuando se aplicaban por diferentes profesionales de la salud, y enfermería de alguna manera tenía, en términos del impacto y de los resultados, mejores indicadores. Pero es aplicable, digamos que todo profesional, el llamado es que todo profesional de salud debe estar involucrado. Con el tema de pacientes o de personas, claro, de alguna manera, pues yo no fumo, pero cuando yo digo más allá de la teoría,
especialmente uno tiene que rescatar la experiencia del que vive la situación o la condición. Y de alguna manera, varias de las estrategias que las personas utilizan para hacer frente a, en este caso, el consumo de tabaco visto como una enfermedad, son importantes. Entonces, es súper importante, de alguna manera, el establecimiento de redes, de pacientes, de cuidadores, y también escucharlos a ellos, porque ellos casi que, pues yo defiendo mucho lo que voy a decir, y es que a veces tenemos nosotros más que aprender de los pacientes que ellos de nosotros. Entonces, todos los profesionales, y sí hay que involucrar. Hay trabajos, incluso una compañera, una colega de nosotros trabaja el tema desde investigación, y hay programas y una tendencia a trabajar en el paciente experto. Entonces yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado a Diana cuando nos cuenta sus experiencias y nos cuenta cuáles son las condiciones que se requieren para poder involucrar ese conocimiento tan importante en términos de lo que es la atención en salud. André, otra pregunta. Aparte de la consejería, ¿hay opciones farmacológicas para ayuda en el abandono del tabaco? Sí, digamos que hay medicamentos, está demostrado obviamente la efectividad, sin embargo, pues no ahonden en ellos, porque independientemente de que se use terapia farmacológica, la intervención combinada con consejería y seguimiento sí o sí debe estar. Es decir, no puedo solamente decir o no podemos abordar el problema solamente desde el componente biológico, y por eso yo ponía 3 eslabones de intervención: el componente fisiológico, el psicosocial y el individual. Entonces, sí hay medicamentos de primera línea, el bupipropión, por ejemplo, o la varenicilina, sí hay. Acá hay otro comentario. ¿Existen los programas de apoyo dirigidos a la empresa privada para el seguimiento y control de sus colaboradores con el fin de disminuir el consumo de tabaco? Bueno, yo conozco que hay algunas estrategias y en esto trabajan mucho las ARLs, en conjunto, pues, las empresas con las ARLs. Básicamente tratando de promover, digamos, desde el concepto de lo que es la gestión y la seguridad en el trabajo, unas mejores condiciones de sus trabajadores, porque finalmente eso impacta en términos de lo que es la productividad de una empresa. Entonces, sí sé que hay programas, y que hay programas que están liderados por ARLs principalmente. Está, por ejemplo, el tema en la SOS, pues, digamos, está la Fundación Colombiana del Corazón, que también brinda asesoramiento respecto a esto, y con todo el paquete educativo que ellos tienen también, donde uno de los componentes es el consumo de tabaco, la prevención del consumo de tabaco. ¿Cuál es el papel de la familia o los cuidadores para este paciente que no quiere o no acepta el dejar de fumar, o se niega a dejar de fumar? Bueno, es mucho más difícil. Digamos que ahí empezamos a trabajar en lo que sería la estrategia 5R, porque definitivamente hay personas que no quieren, y que su familia, y que entran en conflicto incluso con su familia, porque su familia sí lo quiere, porque lo ven como un problema. Digamos que hay que empezar a trabajar en el refuerzo de poder mostrarle cuáles son las consecuencias deleterias para él y para su familia del consumo de tabaco. Estaba acordándome que incluso pues digamos, hay abordajes teóricos propios de la disciplina de enfermería que a mí como enfermera me permiten abordar esa situación, teniendo en cuenta que si yo, por ejemplo, tengo una persona enferma, yo puedo trabajar las intervenciones a nivel familiar, entendiendo que esa condición, ese hábito de fumar en un individuo de la familia me afecta ese microcírculo social, o ese entorno familiar entendido como un microcírculo social. Perfecto. Bueno, creo que hemos evacuado todas las preguntas. Andrea, aparte de las preguntas, tienes muchas felicitaciones. Me uno a todas las felicitaciones. Creo que abordaste de manera muy amplia y muy clara un tema que es muy importante para la salud cardiovascular. Como enfermera te felicito
felicito al capítulo que estás liderando y agradezco nuevamente a la sociedad la oportunidad de participar en estos espacios. No me queda más que darles las gracias y desearles una buena noche. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y bueno, nos vemos en el próximo encuentro para el cuidado de la salud cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta Buenas el noches. siguiente encuentro. Buenas noches. Gracias.